Muy buen día para todos. Mi nombre es Diego Hernández, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta ocasión compartiré con ustedes mi ponencia, en cual la tutora es la docente Camila Torres. Aquí encontramos los temas de la ponencia que vamos a realizar más adelante. En ellos, en cada teoría, se van a encontrar sus autores representativos, imágenes y se va a hablar de cada uno de los temas que se encuentra aquí relacionados. Primero que todo, empezaremos por la teoría estructuralista y desarrollista de la CEPAL. En su postulado teórico, nos dice que el desarrollismo considera un estado en el cual una coalición de la clase política se enfrenta al desarrollo económico y tiene en su núcleo la burguesía industrial, donde se supone que los trabajadores urbanos industriales son relativamente nacionalistas y forman parte de la burocracia política. De los principales exponentes o representantes son el señor Raúl Prebisch, Celso Furtado y Aníbal Pinto. Tenemos una parte que es la contextualización y es donde vamos a hablar de lo que es la teoría. Entonces dice que esta teoría se empieza a verse posterior a la terminación de la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial, pues se concibe un nuevo orden económico y político mundial, donde países como Estados Unidos o Europa se convierten en grandes potencias mundiales en temas de desarrollo, basando su economía en las grandes exportaciones de sus productos a países en subdesarrollo como los latinoamericanos. A cambio, les ofrecen permitir sus exportaciones de productos de primera necesidad como agrícolas a muy bajo precio. Entonces se enfocan en hacer bastantes exportaciones y reducir al máximo las importaciones a los grandes países, a las grandes potencias, pues empiezan a incentivar su cultura de producción de todos estos materiales que estaban importando anteriormente, convirtiendo a su nación en una fuerte economía, pues ya proveía de todos los materiales o elementos que necesitaba para sostenerse. Aparte de esto, ampliaron bastante de lo que eran las exportaciones y podían sacar todos sus productos, permitiéndole a los países subdesarrollados una pequeña cuota de importaciones a cambio de que ellos adquirieran productos tecnológicos y maquinaria de alto costo. Teoría de la dependencia y teoría de la liberación. La teoría de la dependencia presentó un esfuerzo crítico para comprender las limitaciones de un desarrollo iniciado en un periodo histórico en que la economía mundial estaba constituida bajo la hegemonía de enormes grupos económicos y poderosas fuerzas imperialistas, en donde la dependencia se expresaba claramente como la situación en la que un cierto grupo de países tenía su economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otras economías a las que estaba sometido. De los principales exponentes tenemos al señor Frank André Gurner y al señor Rui Mauro Marini. En el contexto de esta teoría hablamos que la teoría del desarrollo después de la teoría del desarrollo debemos continuar con la teoría de la dependencia, pues una deriva directamente de la otra. Para hablar de ello, lo haremos con su gran teoría del centro-periferia, donde los países desarrollados, que son el centro, proporcionan productos manufacturados industriales, mientras que los países de la periferia, hablamos de los países latinoamericanos o los países del sur, eh, proveen de materias primas y alimentos, creando un fenómeno que se traduce en que estos últimos, los países subdesarrollados, no salgan de su mala situación económica. Lo que les estaba hablando, pues las exportaciones que hacen los países en subdesarrollo las hacen a unos muy bajos costos, productos muy económicos, mientras que lo que están importando es a alto costo, esto empezando por la diferencia económica de la moneda de cada país o de cada región. Entonces lo que hace es el país de subdesarrollados mantener su economía, no avanza, mientras que el país en desarrollo cada día avanza más y su economía se ve eh, más económicamente recompensada. Teoría del subdesarrollo. El postulado teórico nos dice que el subdesarrollo es el resultado de la superación del dominio colonial y el surgimiento de burguesías locales deseosas de encontrar su camino de participación en la expansión del capitalismo mundial y lograr superar postulados económicos, sociales, culturales y ambientales. Los principales exponentes tenemos al señor Walt Whitman, el señor Rui Mauro Marini. Hablaremos del contexto. Nos dicen que existen varios puntos de vista en cuanto a la teoría del desarrollo y subdesarrollo, pues según algunos teóricos del subdesarrollo no es la etapa anterior al desarrollo y por lo contrario,
la catalogan esta etapa como un estancamiento económico donde no surge una región y en donde sin duda hay que tomar decisiones para salir de esta peligrosa situación. Es lo que hablábamos anteriormente, que si se dedica un país en subdesarrollo a importar materiales de gran costo, mientras que sus exportaciones son de un coste económico bajo, pues su economía no va a surgir porque su deuda va a ser mayor a su poder adquisitivo. Entonces, esto es lo que nos habla del subdesarrollo. En otros teóricos nos plantean que en efecto esta teoría es la anterior al desarrollo por la que han pasado ya países europeos o americanos. Sin embargo, es un punto neurálgico donde no se puede confiar y decir estamos en subdesarrollo, vamos bien, sino que hay que analizar todas las políticas económicas nacionales e internacionales para poder mejorar cada día mejor la economía del país. La teoría de la revolución. En su postulado teórico nos dice que se postula como un cambio radical en la vida de la sociedad, que conduce al derrocamiento del régimen social caduco y al establecimiento de un nuevo régimen progresivo. Transfiere el poder de manos de la clase reaccionaria a manos de la clase progresiva y se abre así una época de revolución social. Carlos Marx. Principales exponentes tenemos a Karl Marx, a Frei Hegel, Vladimir Lenin o León Trotsky. Haremos un contexto de esta teoría. Pues la verdad hemos visto en Latinoamérica varias ocasiones donde la revolución ha tenido éxito en cuanto a tomar el poder de ciertos países. Entonces, nuestras experiencias cercanas son varias. Sé que la teoría de la revolución expuesta por Karl Marx es una doctrina política y filosófica que sin duda una de las corrientes teóricas que ha dejado un gran legado en la historia reciente del pueblo latinoamericano, pues sus postulados han sido las bases grandes de las revoluciones históricas, como la de Bolivia, Nicaragua y sin duda alguna, o la más trascendente, la cubana, que en la actualidad aún se cuenta con ella. Sin embargo, con cada una de estas etapas de la historia revolucionaria se deja una gran enseñanza. ¿Qué enseñanza nos dejan las revoluciones? Que en sus postulados teóricos, en sus inicios como revolución, tienen gran apogeo debido a que su punto de vista está basado en la igualdad, en los derechos, en la economía, en el libre comercio, en que todo sea armónico, pero posterior ha logrado el derrocamiento del gobierno y establecerse como dominio en ciertas regiones, pues se ve que siguen haciendo lo mismo que hicieron sus anteriores eh, derrocados. ¿A qué me refiero? A que siempre se ve que prometen mejores estudios, eh, lo que es medicina, salud, todo aquello. Pero llegados en el poder, olvidan un poco todos estos postulados teóricos que los llevaron a adquirir el poder y hacen lo mismo que han hecho todos los gobiernos. Se ven problemas de corrupción, se ven problemas de amiguismo, de que solamente son ciertos grupos sociales los que tienen el poder y siempre se va a ver la pobreza, la desigualdad. Entonces, analizando un poco lo que es la teoría de la revolución, diríamos que sus principios y sus bases sociológicas son bastante claras, pero llevadas a la materia, llevadas al desarrollo, a lo físico, varían y se salen de como de sus principios. Teoría de la colonialidad del poder. En el postulado teórico nos dice que los nuevos estados nacionales latinoamericanos logran independizarse de las potencias hegemónicas, pero la colonialidad y sus efectos fundamentales siguen operando a lo interno de los distintos países, produciéndose con el tiempo diferentes estructuraciones sociales, todas, no obstante, articuladas bajo el manto de la diferencia colonial y del control del trabajo por medio del capitalismo. De los principales exponentes tenemos aquí sin duda al señor Aníbal Quijano, Walter Mignolo y Enrique Dussel. De esta teoría igualmente haremos un contexto hablando sobre lo que tenemos claro sobre esta teoría. Dice, cuando hablamos de colonialidad es la teoría de descolonizar el poder en el mundo y especialmente en América Latina, pues la época colonial se dejó atrás hace mucho tiempo y sin embargo
todos los antes que ejercían el poder sobre la sociedad siguen haciéndolo de cierta manera. Estos poderes, hablamos de lo que son los americanos o los europeos, pues como bien lo dijo en la teoría, el colonialismo pasó hace mucho tiempo, pero sin embargo se siguen viendo las mismas bases que se ejercieron hace más de 400 o 500 años cuando llegaron los colonizadores a nuestras tierras, que ejercen poderes sobre estas regiones. Colombia, empezando, si lo hablamos de manera local, depende de todo lo que Estados Unidos quiera hacer o quiera generar, en cuanto a político, en cuanto a situación económica, en cuanto a exportaciones, importaciones, muchas veces hasta lo cultural se relaciona con los que es Estados Unidos. Entonces quiere decir que esa parte de colonización sigue ejerciendo su control sobre los países subdesarrollados o latinoamericanos. Entonces lo que nos propone el señor Aníbal Quijano es descolonizar el poder. ¿Qué quiere decir? Que todos estos entes que generan o que gobiernan o que tienen el poder en estas regiones tienen que desvincular ese poder de la opresión americana o en su efecto europea. Teoría de la subalternidad. En el postulado teórico nos dice, la noción de la subalternidad surge para dar cuenta de la condición subjetiva de subordinación en el contexto de la dominación capitalista. Marx nunca usó la palabra subalterno, mientras que Lenin y Trotsky, para poner ejemplos representativos, la usaron con frecuencia en su sentido convencional, referido a la subordinación derivada de una estratificación jerárquica. De los principales exponentes tenemos al señor Bonaventura de Sousa, Franz Fanon y Friedrich Hegel. En el contexto de la teoría de la subalternidad, decimos que deriva de los procesos anteriores, como lo es la colonialidad y el eurocentrismo, pues desde allí se generan grandes movimientos políticos, económicos, religiosos y sociales de dominación y poder sobre los países de menor poder, en este caso los países latinoamericanos. Y es aquí donde los países de mayor poderío se imponen con los de menor, imponiendo su sistema económico, cultural y religioso y comercial, obteniendo de ello grandes beneficios a costa del estancamiento de estos últimos. Cuando hablamos de que se imponen de manera económica, cultural, religiosa, es claro, por parte, empezando porque nuestra religión no es nativa, no es nuestra, es impuesta por parte de los colonizadores, de los invasores de nuestros territorios. Y se sigue viendo que esta es uno de los factores que más atrae a la población. Pues sabemos que la religión ejemplo católica es una de las que más tiene seguidores a nivel mundial. Seguimos bajo ese régimen que nos impusieron en tiempos de colonización. Ciertamente las culturas y lo económico se sigue viendo. Peleamos y luchamos en contra de todo esto de cambios de cultura, pero sin embargo lo seguimos viendo. Teoría de los estudios culturales. Dice que su postulado teórico es: el objetivo de los estudios culturales es definir el estudio de la cultura propia de la sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, pertinente y teóricamente fundado en el concepto de la cultura. Cabe tanto los significados y valores que surgen y se definen entre las clases y los grupos sociales, como las prácticas efectivamente realizadas a través de las que se expresan valores y significados en las que están contenidos. Principales exponentes de esta teoría tenemos al señor Raymond Williams y al señor Edward Thompson. A continuación hablaremos de lo que es el contexto de la teoría de los estudios culturales. Nos dice que en esta teoría se entiende la cultura de masas como en términos de sistema y se considera su vinculación a las determinaciones económicas propias de la sociedad de consumo, es decir, que existe una relación entre medios y receptores en un ambiente de producción de consumo cultural. Con la creación de la Escuela de los Estudios Culturales se da inicio a la revisión crítica sobre la producción cultural de los medios de masa para la sociedad y cómo esto crea culturas y modifica comportamientos, y así se surge la clasificación de las culturas, donde unas son denominadas culturas reales y la alta sociedad y otras culturas populares. Entonces aquí nos dice que
hay una división de culturas, pues desde este punto de vista, pero realmente la cultura sigue siendo una sola. Sin embargo, las clases sociales económicamente pudientes han querido dar a entender que solamente ellos tienen cultura real, cultura buena, o que la única cultura es la de ellos, pero esto no es así. Las demostraciones culturales son generalizadas, todo es cultura. Sus regiones tienen su propia cultura, sus municipios, ciudades, países, su cultura. Y no hay una cultura buena, hay una cultura mala. En general, esto es cultura, en todos los aspectos. Nos dice aquí una nota. En la actualidad, 184 millones de personas en Latinoamérica viven en situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema. Esto es el preámbulo para hablar de un tema que nos influye a todos, el tema de la pobreza. Y más que todo a nosotros como futuros sociólogos del país, pues son temas de los que debemos estar empapados, tener conocimiento y tenemos que trabajar sobre ellos. Haremos a continuación como un pequeño análisis de las razones por las cuales se presenta este fenómeno en la región de Latinoamérica. Aquí tenemos 4 factores que influyen para que la pobreza, no solamente para que se dé, sino para que se mantenga, para que la sociedad no salga de ella. Y una de ellas es la indiferencia social. También tenemos la corrupción, los modelos comerciales y la violencia. ¿Por qué la indiferencia social? Este es uno de los factores de mayor influencia en la situación actual. Se genera de personas en mejor situación económica hacia quienes no poseen. La indiferencia quiere decir que como algunas personas tienen la fortuna de tener una buena economía personal, entonces se despreocupan, se desentienden y no ayudan, no colaboran y no se interesan por la situación económica por la que están pasando los demás. También hablamos de los modelos comerciales. El actual modelo comercial de muchas empresas multinacionales que utilizan mano de obra barata para lograr aumentos beneficios económicos. La plusvalía, como la decía Marsh, quiere decir que contratan mano de obra calificada a muy bajo costo, adquiriendo eh, muchísimo dinero por esos trabajos que están haciendo. Es decir, se le paga una miseria al trabajador mientras que el propietario se está llenando sus bolsillos a raíz del trabajo que hizo esta persona. Violencia y discriminación. Dos puntos importantes de gran relevancia que terminan de ejecutar el daño de las demás necesidades que las demás necesidades no han hecho. La violencia y la discriminación, sin lugar a dudas, aún se ve y se presenta mucho en municipios o en territorios alejados de las capitales y en los barrios económicamente de bajos recursos de las ciudades. Por último, hablaremos de la corrupción, que desde mi punto de vista personal es uno de los factores que más desangra, que más daña al país y que es el mayor productor de pobreza en la región. Dice que sin lugar a dudas este es uno de los aspectos que más hace daño a la sociedad, en especial a los más necesitados. Esto es claro y vemos a diario en noticias, en periódicos, en redes sociales, en medios de comunicación, corrupción por una parte, por otra parte, pero lo que más nos sorprende es que nadie hace nada. Nadie hace. Todo el mundo dice, sí, hay corrupción, hay corrupción, hay corrupción, y como que esta es tan fuerte que permea a muchas entes del Estado. Y entonces los resultados son nulos. La corrupción es evidente, la corrupción es clara, la corrupción está dañando a nuestra sociedad, a nuestro país, está generando pobreza, pero sin embargo la sigue habiendo y la sigue existiendo y nadie hace nada. Por último, hablaremos de 4 preguntas orientadoras sobre un texto que nos expone el señor Escobar en el año 2009. Y estas 4 preguntas orientadoras son las siguientes. Una de ellas es, ¿cuál es el papel del lugar y de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano? ¿Por qué debe estar en el centro y qué hacer político de las comunidades? Durante mucho tiempo, el lugar y la naturaleza de los debates sociológicos se tuvo a un lado. No se le dio la importancia alguna, pues las imposiciones teóricas de los grandes pensadores no daban lugar a este detalle de poco valor para ellos. Sin embargo, con el estudio y fortalecimiento, y con ello la demostración de la importancia que tienen en los planteamientos sociológicos, se les está poniendo en práctica, pues anteriormente se dejaba de lado los modelos culturales, las formas locales y regionales de pensar el mundo y con ello dejando de olvido el sentir y pensar local único de cada región. Nuestra siguiente pregunta nos dice,
¿Por qué desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de cultura e identidades, prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar de las comunidades de todo el mundo? Para llevar a cabo proyectos donde se pretende evolucionar en distintos ámbitos, ya sean culturales, económicos o políticos, se debe enfocar desde un punto de vista local, pues cada lugar tiene características que hacen diferente y a la vez único, desarrollando un tema de suma relevancia y cambiando la forma de ver las cosas y contribuyendo a la orientación de nuevas acciones que sean eficaces para dicho lugar, ya sea para proveer reconocimiento explícito o desarrollando a través de las prácticas. La siguiente pregunta nos dice: ¿puede el mundo ser reconcebido y reconstruido de acuerdo a la lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía? Es un gran proceso en el que aún hace falta realizar para que una reconstrucción del mundo sea realizada desde la lógica de su lugar. Sin embargo, existe un gran avance a esta materia, y es que según Escobar, el análisis antropológico nos deja un punto de vista complejo de la vida social, donde se relaciona de una manera directa con lo natural y que puede ser pensado desde una lógica social y cultural. O sea, nos dice si es posible. Hay que trabajar en ello, pero sí es posible hacerlo. Sí es posible llevar a cabo una reconstrucción del mundo partiendo desde lo natural. Nuestra última pregunta nos dice: ¿cuál es el papel que profundiza en el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de de nuestra propia realidad en la formación como sociólogo? Conocer y conocernos forma el primer paso para dar nuestros puntos de vista sobre realidades que realmente se asemejan al entorno que nos rodea, pues en este entorno también prosperan corrientes de pensamiento cultural, económico y político, que pueden estar a la altura de los grandes del eurocentrismo, dando paso a un nuevo orden donde podamos dejar de ver la, la sociología desde los ojos de los europeos y empezar a verla desde los latinos, desde los del sur, desde lo que es nuestra cruda pero nuestra realidad, y así empezar a trabajar para darle empuje y emprendimiento a lo nuestro partiendo de lo local hacia lo general. Dicho esto, quiero concluir dando las gracias principalmente a la Universidad Nacional Abierta a Distancia por darme la oportunidad de educarme, de aprender un poco más en esta materia. Igualmente a la profe Camila Torres, pues con cada una de sus didácticas, de sus tareas, de sus momentos de esta actividad, pues ha fortalecido en nosotros el conocimiento sobre las teorías sociológicas clásicas. Muy amables.